Si el obturador nos permite controlar el tiempo durante el cual está entrando la luz, el diafragma, en cambio, nos permite controlar la cantidad de luz que está entrando. Y esto lo hace sencillamente abriendo o cerrando el paso de luz. Lo vamos a ver gráficamente porque se ve muy claramente en una cámara. En esta cámara se puede ver de forma muy clara cómo actúa el diafragma. Ahora el objetivo está completamente abierto, pero si yo voy accionando la ruedecilla del diafragma, puedo ver cómo físicamente la abertura cada vez es más pequeña y, por tanto, cada vez entra menos luz a través del objetivo. Por tanto, podemos controlar el paso de luz abriendo o cerrando el diafragma. Como en el caso de la exposición, también con el diafragma tenemos unos números que nos dicen qué apertura tenemos, qué cantidad de luz es la que estamos dejando pasar. Lo que pasa es que aquí no es tan claro como con las velocidades, porque estos números no se refieren exactamente a cantidades concretas de tiempo, como es en el caso de la velocidad de obturación. Aquí, por ejemplo, en el objetivo tenemos marcada cuál es la apertura máxima que tiene este objetivo en concreto. En este caso es 1,4. A partir de este número, que es el más bajo, entonces vamos aumentando la numeración y vamos cerrando el diafragma. Es decir, cuanto más alto sea el número de diafragma, más cerrado está el mismo y, por tanto, menos luz entra. Vamos a ver cuáles son estos números en la cámara. Pues mira, a partir de la apertura máxima, que en este caso es 1,4, cuando nosotros vamos cerrando el diafragma, es decir, vamos subiendo este número, tenemos 2, tenemos 2,8, aquí de 2 a 2,8 hemos reducido a la mitad la cantidad de luz que nos entra. Luego tenemos 4, hemos vuelto a reducir a la mitad la cantidad de luz. Tenemos 5,6, tenemos 8, 11, 16 y 22. Cada uno de estos valores nos representa la mitad de luz que el valor anterior. Como en el caso de la velocidad de obturación, también con el diafragma y las cámaras modernas tenemos mucha precisión de ajuste. En este caso, a partir de la abertura máxima F4, yo voy cerrando el diafragma y cada 3 pasos voy reduciendo a la mitad la cantidad de luz. Por ejemplo, 5,6, 8, 11, 16 y 22. Has podido ver la gran diferencia de diámetro que hay entre un paso de diafragma y otro. Entonces, esto se tiene que reflejar de alguna manera en la fotografía. Lógicamente, esto se traduce en un efecto completamente distinto según el tipo de diafragma que estemos utilizando, según la abertura. Vamos a ver exactamente cómo controlamos la imagen gracias al diafragma. Bien, el abrir y cerrar el diafragma produce evidentemente un efecto inmediato que es la entrada de luz, pero aparte de eso, tenemos un efecto muy interesante que controlamos gracias al diafragma, es la profundidad de campo. La profundidad de campo se define como aquel espacio nítido que hay por delante y por detrás del punto exacto en el cual estamos ajustando el enfoque. Es decir, aquella zona de nitidez que se extiende por delante y por detrás del punto que exactamente estamos enfocando. Tú habrás visto seguramente fotografías en las que aparece un término perfectamente nítido y otro, en cambio, completamente desenfocado. Y este término nítido destaca muchísimo. Y otras fotografías, en cambio, en las que todo parece que tiene nitidez, los planos más cercanos y los planos más lejanos. ¿Cómo hacemos esto? Pues gracias a la profundidad de campo. Vamos a verlo exactamente en unos ejemplos. Esta serie de fotografías está tomada toda con la cámara en la misma posición y con la cámara enfocando exactamente al mismo punto. En la primera, tomada con una apertura de diafragma muy grande, es decir, con el diafragma completamente abierto a 1,4, vemos que la zona de nitidez es muy crítica. El punto de enfoque es exactamente este, pero por delante enseguida perdemos foco y por detrás enseguida vemos que el fondo desaparece y no tiene ningún tipo de detalle. En la siguiente fotografía, tomada con diafragma 2, ya podemos ver cómo ha aumentado sensiblemente esta zona de nitidez. Comparamos las dos y vemos cómo tenemos un poco más de definición por delante y por detrás de este punto. La siguiente fotografía, diafragma 2,8, hemos reducido a la mitad la entrada de luz y ahora ya podemos apreciar perfectamente cómo vamos aumentando la definición de estas letras de aquí detrás y cómo prácticamente las letras que están más cerca las tenemos perfectamente nítidas. Fíjate que al mismo tiempo que voy cerrando el diafragma, voy compensando la velocidad de obturación, porque a menor entrada de luz, si yo quiero que la exposición siga siendo correcta, a menor entrada de luz tengo que darle más tiempo de exposición.
La siguiente fotografía, a diafragma 4, ya tenemos una nitidez perfecta en el primer término y sensiblemente en las letras que hay detrás. Y seguimos cerrando el diafragma. Diafragma 5,6, ya compenso con una velocidad de 1/800avo de segundo, diafragma 8, diafragma 11 y diafragma 16. Bien, en diafragma 16 tengo profundidad de campo en todo lo que nos aparece en la imagen. Toda la imagen aparece nítida, desde el primer término hasta el fondo. Pero cuidado, ha pasado algo. Esta fotografía está más oscura. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues ha ocurrido un error. Me he equivocado en el momento de hacer esta fotografía y no he compensado la velocidad de obturación al cerrar el diafragma. Fíjate con la fotografía anterior, 1/200avo de segundo con diafragma 11. En la siguiente cierro un paso el diafragma, reduzco la cantidad de luz a la mitad, pero he mantenido la misma velocidad de obturación. Me he equivocado y por tanto la fotografía me ha quedado oscura, me ha quedado subexpuesta. Es muy importante tener en cuenta esta relación entre la cantidad de luz que entra y el tiempo durante el cual está entrando la luz. Si yo le doy el doble de cantidad de luz, tengo que reducir el tiempo a la mitad para mantener siempre este equilibrio y que la cantidad de luz que llega al sensor siempre sea la misma.